le prometemos a ustedes que algunos conocimientos que hemos adquirido en la pausa, algún día podíamos llevarlo a la televisión. Por ejemplo, acabamos de desmitificar de esa película de que mito o realidad. Sí. Aquello de que los gobiernos colegiados siempre tienen problemas, siempre, porque uno piensa que el que preside el gobierno colegiado es el responsable de todo, y ahora descubrí, hablando con Ramón Albuquerque, que no es así siempre, ¿verdad? Yo recuerdo que aquí decían la Suprema de Hipólito Herrera Villini, la Suprema de Ruiz Tejada, la Suprema de Conde Espausa, y no era así, habían otros jueces. Sí. Entonces, el Senado de Albuquerque, el Senado de Amable, el Senado en fin, de eso nosotros vamos a hablar. Igual que algunas propiedades y algunos padrinazgos de algunas obras que tú decías, que uno no sabe de dónde salieron. ¿Cómo llegó uno hasta esta edad pensando que eso fue por su propio esfuerzo? No, hubo una oportunidad que se aprovechó. Sí, pero el ingeniero José Israel Cuello tenía a la derecha de su escritorio ¿sabes que la gaveta de abajo cabe un folder, verdad? Sí. Tenía una serie de folders ahí con muchas cosas de esas que yo no sé dónde fueron a parar. Pensaba que iba a terminar a 50 libros. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias. No, queremos insistir en el tema de que la matriz energética de la República Dominicana empezó a modificarse apreciablemente a partir del año 2002, cuando entra en operación la AES y la importación de gas natural líquido. Y por cierto, en América Central es ahora que en Panamá se está construyendo un gran complejo para el uso de gas natural, que obviamente el gas natural, la gente debe saberlo, empezó a usarse mucho antes del petróleo, porque el petróleo es bíblico, está en el Corán, en los viejos libros que nos hablan de las cosas antiquísimas, pero el petróleo se usaba bien como sello en las tablas de los barcos para que no le entrara el agua, o en algunos lugares como brea, como betún, como material de iluminación también, como en los indios de los palafitos del Orinoco, en muchos lugares ha sido así. Ahora, el petróleo como tal es a partir del 1859, cuando allá en Titusville, Pensilvania, empieza a explotarse. Ahora, si usted busca profundamente, va a encontrar que en los anales chinos, en las historias chinas, ya se usaba gas natural, extrayéndolo de un lugar donde aparecía en el subsuelo, transportándolo a aquel sitio donde se iba a consumir, y lo hacían con varas de bambú y todo esto. Pero el gas natural consumido en una isla como nosotros, que no está unida a un continente, eso no se podía hasta que Qatar hizo las grandes inversiones a partir de 1973, y a Qatar se debe el que podamos aquí ahora usar gas natural, que lo traemos en barco criogénico en forma líquida. Ahora bien, el país tiene que pasar a consolidar esa diversidad de matriz eléctrica, porque si usted se pone a estudiarla, el 33 ya de las fuentes o de los combustibles que usamos para generar electricidad es gas natural. El 31 todavía es fuel oil, petróleo, derivados del petróleo. Ahora, el cuarto es el carbón, que está entre cerca de un 15%. Ese es el tercero. El cuarto viene a ser entonces las hidroeléctricas, que tenemos cerca de un 16%. Pero estamos hablando hace mucho de fuente solar fotovoltaica, pero cuando usted se va a la matriz, apenas es el 0.2%, porque hasta ahora en firme solo hay una planta en Monte Plata
que por cierto no fue el mejor lugar como potencial, como radiación solar para instalarla, pero está allí. Hay otra que va a arrancar en Guayubín. Lo que queremos decir es que el país tiene la Comisión Nacional de Energía, los entes energéticos, la CDEE, nuestro amigo Rubén tiene que esforzarse, ponerle las garrochas a estos promotores y dueños de proyectos para que lo conviertan en realidad. Ahora entra uno en Operación Guayubín, pero tenemos demasiado tiempo hablando de energía solar fotovoltaica y cuando usted va a la matriz es 0.2%, prácticamente nada. En eólica lo que tenemos es un 4% y en biomasa un 1%. Tenemos diversidad, pero fuera de el gas natural, el petróleo, el carbón y la hidráulica es poco lo que todavía representan apenas un 6% en conjunto entre eólica, biomasa y solar. Y el país tiene ahí ahora todo el espectro, todo el escenario, todo el camino para crecer. Tenemos que pasar del dicho al hecho. La universidad UTESA, la Universidad Tecnológica de Santiago, su canciller, el doctor Príamo Rodríguez, ha concebido, está dispuesto, tiene los financiamientos, solo falta la aprobación de un proyecto de 60 megas en una primera fase de 30 megas que se puede ejecutar ya y que está dispuesto porque esa universidad, que tiene 19 empresas, hasta que donde yo sé, todo lo que ha tomado lo ha convertido, toma empresas quebradas y las convierte en empresas exitosas. Toma hasta el centro de convenciones que inició Balaguer, que era un elefante blanco frente al monumento, lo tomó y invirtió, no sé si 700, 800 millones, y esto es un éxito total, de manera que tenemos que seguir en esto. Y seguir en el país, en el ahorro de energía, no me voy a cansar de esto. Los dominicanos no somos dados al ahorro. La gente prende la cantidad de bombillas, igual que cuando nos vamos a bañar, vamos a cepillarnos, nos gusta oír la llave botando, perdiendo agua. Y asimismo, la última intervención que tuvimos, que mencionamos sobre el RTA Ice Cold, mucha gente nos ha llamado, pero ojalá tomaran esto en serio. Un comentario y una pregunta. En las redes sociales aparecen dos temas. Uno es que nos extrañó muchísimo de que un presidente que acaba de inaugurar su periodo en Costa Rica, lo primero que hizo el país fue una protesta. Y me pareció, por el lenguaje, por la demanda, no por el lenguaje, porque allá hablan bastante bien, que se trataba de una protesta como en San Francisco de Macorís en los años 70. Y veo como un país se revierte por servicios públicos. Son todas las centrales sindicales. Por servicios públicos, claro, en un país que se suponía que con Uruguay y Chile se habían salido del problema de todos nosotros. Claro. Y la otra es una demolición de una planta de carbón, porque el carbón es muy contaminante en Canadá. Para poner... Canadá tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados, es el segundo país más extenso del mundo. Es solo Rusia, que tiene 17.04 millones de kilómetros cuadrados. Pero Canadá tiene la mayor diversidad de recursos naturales. Canadá tiene en los llamados esquistos bituminosos y en las arenas alquitranosas las más grandes reservas, solo después viene Estados Unidos. En las provincias de Alberta, en Saskatchewan, en Edmonton, yo estaba allí, yo vivía allá en Canadá, yo cuando era presidente del Instituto Mundial del Oro, pues como Canadá tiene más de 10,000 minas de oro solamente,
solo en la provincia de Nunavut y en el territorio del Yukon, en la provincia del norte, porque Canadá tiene 13 provincias. Entonces, en Manitoba, en Winnipeg y Calgary, estamos hablando de que los recursos de fuentes energéticas de Canadá no tienen nombre. Y el primer país en el mundo en reserva de carbón es China. Tiene la mitad de la reserva de carbón del mundo entero. Que por Canadá nunca debió haber tenido plantas a carbón. Ahora, para usted entender esto de las fuentes de energía, tiene que hacer una retrospección al desarrollo de las tecnologías. ¿Qué vino primero como fuente de energía? La leña. El hombre, cuando descubrió el fuego hace 800.000 años, el hombre se hizo bípedo hace 3 millones de años, se descubrió, empezó a aprender a dominar el fuego hace 800.000 años, y entonces siempre la leña fue su aliado. Ahora, después de la leña, ¿qué vino? El carbón. Entonces hay muchas plantas, el mundo entero hasta tenía la química del carbón. Los que tenemos un poquito más de edad, leíamos esos libros que hacían en Argentina, de la fuente de la hulla, de Rosario, de todo esto, porque esa era, el carbón era como hoy era el petróleo. La hulla y el carbón es lo mismo. Claro, hulla y carbón es lo mismo, y del carbón o de la hulla que se hace el coque, y el coque es el tipo de carbón endurecido y que se le eliminan determinadas impurezas que se usan en los grandes altos hornos para fabricar acero. Entonces, por eso el precio del coque puede ser $200 la tonelada, mientras que el carbón para una planta como Punta Catalina es $100. Es decir, es doble porque lleva un procesamiento siendo carbón siempre, lo mismo. Ahora, hay 3 tipos de carbones, varios tipos, porque la madera, cuando se va convirtiendo, se va transformando en energía más concentrada, es turba. De las turbas, cuando se va concentrando en energía, mayor concentración, se vuelve lignito. El lignito entonces pasa a ser carbón subbituminoso. Y luego el carbón subbituminoso en bituminoso y último, el antracítico. Cada uno tiene una densidad de concentración calorífica. El carbón que se va a utilizar aquí en Punta Catalina va a tener 10.600 BTU por libra, pero hay carbón antracítico mucho mejor que puede tener hasta 13.000 y 14.000 BTU por libra. Canadá nunca debió haber usado eso si la analizamos desde el punto de vista de la diversidad de fuentes que tiene, 43 millones de habitantes, 10 millones de kilómetros cuadrados, no lo necesita. Ahora bien, esas plantas se desarrollaron cuando no había conciencia ecológica, porque la conciencia ecológica en el mundo en realidad estalló en 1988, cuando las Naciones Unidas forman en Toronto lo que se llama el IPCC, International Panel on Climate Change, porque hasta 1982 lo que creía la ciencia es que la atmósfera de la Tierra se iba enfriando, no calentando. Oigan lo que estoy diciendo. Hasta 1982 todo el conocimiento científico era luchando contra el enfriamiento de la atmósfera de la Tierra. Es Evans Paul, que un científico de la NASA, ex científico que retirado, empezó a escribir una serie de artículos en National Science, la revista de ellos, y en American Scientific, entonces que empezó a hacer los cálculos. Bueno, y si estamos quemando 83 millones de barriles de petróleo por día en esa época, si estamos quemando 32.000 toneladas, 32 millones de toneladas de carbón y más de 2.000 millones de metros cúbicos de gas natural, ¿qué pasa con la atmósfera? Entonces empezaron a hacer mediciones y es a partir de 1988 que se empieza con la conciencia ecológica. ¿Cuál es el país que tiene la mayor cantidad de plantas
a carbón. Claro, China, 17.000. Porque tiene carbón. Porque tiene el carbón, era su combustible. Pero China determinó cerrar 3.000 plantas de esas. Y entonces la está cerrando, pero no reducir la cantidad de electricidad a partir de carbón. Es cerrar las plantas que son peligro y dañinas en grado extremo al medio ambiente y mejorar el nivel tecnológico en las demás, seguir produciendo esa cantidad de electricidad. Estados Unidos también tenía 1.350 plantas a carbón, ahora solo tiene 580, pero sigue produciendo el 32% de su electricidad del carbón. De manera que Canadá hace lo correcto. Nosotros tenemos gran esperanza de las energías y fuentes verdes. Pero ¿qué decíamos al principio, don Julio? Que con todo el esfuerzo que hemos hecho, ¿qué aportan las fuentes renovables? 16% las hidroeléctricas, porque estamos en un ciclo de muchas lluvias, de lo contrario eso ha llegado al 12%. Pero la solar fotovoltaica solo es 0.2% y la eólica 4% y la biomasa 1.2%. ¿Qué quiere decir todo eso? Que el país tiene un gran recorrido. Todavía Canadá depende del gas natural, del carbón y del petróleo en un 60%. Bien. Eso tendrá que cambiar. Bien, señores, aprovechando algo, vamos a develar un secreto. La sapiencia del ingeniero Albuquerque se debe a que no se ve en televisión, pero tiene una pequeña cicatriz por la que le colocaron un chip de una computadora que tiene en su cabeza. Y quisiéramos pedirle que terminemos el programa diciendo algo para completar, que hablamos de aguas residuales antes de usted venir. Y quisiéramos contestarle a una persona que le pide que si tenemos más de 30 años hablando de vertederos y producción de energía desde la basura, ¿qué le ha pasado que no tenemos el primero todavía? O falta de seguimiento. Porque pero es que es costoso. No, hombre, aquí Japón aportó los equipos. Ese vertedero de Duquesa era un modelo, pero aquí la corrupción, llegan síndicos que lo que quieren es robar dinero. Si el contrato que encuentran no les rinde ni le tributa nada, entonces empiezan a entorpecerlo. Para que haya producción de electricidad a partir de las basuras, el país produce 17.000 toneladas de basura por día. Cada ser humano debe producir 1.5, 1.7 kilos de basura por día, dependiendo el nivel de la riqueza, el nivel del ingreso, porque la basura depende mucho del ingreso de la persona. La basura del pobre casi no tiene nada que quemar, la basura del rico tiene mucho, pero el promedio de la basura del país tiene entonces cerca de un 60% de sustancia orgánica, que es la que se puede convertir en energía. Lo otro son piedras, pedazos de hierro y cosas que sirven para otros fines. Entonces, están también los plásticos y todo eso. El país tiene condiciones para avanzar y producir electricidad, pero los ayuntamientos no pueden ser tan volátiles. El alcalde que viene hoy, los regidores, no puede querer borrar ni meterse en los bolsillos. No es que todo lo hagan, pero las diabluras que han ocurrido con ese vertedero, eso es para hacer una novela y va a superar 100 años de soledad. Esa es la verdad, por la corrupción. Hay una noticia... Sin embargo, el país ha avanzado bastante y está avanzando en producir electricidad, por ejemplo, de la porquinaza. Ustedes saben que cada cerdo, en este país tiene casi 80.000 madres en cerdo, y en un cerdo, cada cerdo produce casi 4,5 libras en excremento, y entonces todo eso se puede convertir en gas natural. Por ejemplo, la primera planta en este orden la instaló aquí en Loma Miranda el grupo Biogeneric,
que producía, ya ahora está produciendo 40 kilos solo de la porquinaza, y ya hay muchas plantas en esto que están produciendo electricidad a partir de los biodigestores. Simétricamente, el cierre de la planta de Canadá, por razones de la necesidad de una tecnología mejor. Claro, ya no tenía sentido. Distinto, es simétrico con lo que pasó ayer con el cierre de las plantas de producción de paneles por el señor Musk. Ajá, ¿qué pasó? Cerró toda la planta de producción de paneles solares. ¿Por qué? No se sabe. Simplemente ¿Dónde? Musk. ¿Pero dónde? En el mundo entero. No. Elon Musk, que es el dueño de Tesla, él es australiano del sur de Australia, y él es quien llamó a juicio el gobernador de Australia Sur y le dijo: ¿por qué los apagones en el sur de Australia cuando tenemos tanta capacidad instalada en solar fotovoltaica y eólica? Y es porque estas fuentes son sanas, lo mejor, pero no son gestionables. Entonces él le prometió instalar 100 megavatios en las megabaterías estas que hemos mencionado acá, y han tenido un éxito total. Le dijo: si no te las hago en 100 días, la pago yo. Y las hizo en 63 días. Y desde noviembre, principios de noviembre del año pasado, han estado funcionando exitosamente. Sí, que esto representa una puerta abierta de esperanza para República Dominicana para poder aprovechar todo nuestro sol. ¿Por qué? Porque instalando en lugares estratégicos plantas de estas megabaterías, podemos entonces permitir todas las instalaciones en solar fotovoltaico que pudiéramos nosotros tener. Lo que estamos ahora es estimulando a los dominicanos a que ahorren energía y que sigan haciendo contacto con nuestras oficinas en el 809-567-9030. 567-9030. Bien, ingeniero, gracias. Ramón Albuquerque. ¿Ingeniero qué? No, primero yo soy ingeniero químico de la Universidad de Kansas. Me gradué en Ingeniería Química y Ciencia de las Computadoras. Y luego entonces fui a Colorado School of Mines, la mejor universidad en el mundo en materia de mina y energía y geología. Sí. Gracias.